Amada iglesia, tengan ustedes muy buenos días. Un domingo más para poder compartirles la palabra de Dios y a todos nuestros amigos, a todas las personas que nos están viendo de diversas partes del Perú y del mundo. Saludos muy cordiales, Dios los bendiga grandemente y oramos para que el Señor bendiga esta palabra y pueda llegar a lo más profundo de su ser. Hoy día continuamos entonces con nuestras series escatológicas, habiendo hablado ya bastante sobre la segunda venida de Cristo, sobre el arrebatamiento, hemos hablado sobre la apostasía, hemos hablado sobre la tribulación, hemos hablado sobre las copas de ira, las 7 trompetas, los 7 sellos, hemos hablado sobre el inicio de la creación, las profecías de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Llegamos a un punto en que tenemos que hablar de algo muy importante, ¿no? Ustedes saben que Jesucristo vino hace 2000 años para solucionar aquel grave problema que tenía la humanidad en cuanto a haberle fallado a Dios por el pecado que cometieron Adán y Eva, ¿no? Lo cual nos llevó a una muerte eterna. Recuerdan que las semanas pasadas estuvimos hablando sobre el reino de Dios y vimos cómo el plan de Dios fue aparentemente obstruido por Satanás, ¿no? En el huerto del Edén, cuando engañó a Adán y Eva y estos desobedecieron a Dios, y es así como la raza humana es excluida del paraíso. Pero inmediatamente vemos el amor de Dios y la misericordia que crea un plan nuevo para la humanidad, profetizando desde el Génesis de que iba a venir un Salvador que iba a pisarle la cabeza a esa serpiente, ¿recuerdan? Y ahí vemos sobre el plan glorioso de que iba a volver el reino del Señor y íbamos a reinar aquí en la tierra con Jesucristo. Eso ya lo vimos en capítulos anteriores. Ahora, justamente hablamos en la palabra de Dios y los cristianos siempre decimos que tenemos un Salvador, a un Mesías, ¿no? El Salvador nuestro es Jesucristo. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿Salvador de qué es? ¿A qué vino a salvarnos? ¿O qué es la salvación? Me permití leer en el diccionario común que tenemos con respecto a esto. Salvación dice que significa la solución de un problema grave o liberación de un terrible peligro, ¿no? de una amenaza y de una situación muy difícil. Eso es salvación. Es, repito, la solución de un problema grave, de una dificultad muy, muy terrible, la liberación de un peligro. Ser salvo, ¿qué cosa significa salvo? ¿No? Busqué también en el diccionario y salvo significa que está resguardado de un peligro o que ha salido ileso de una situación de peligro. Eso es ser salvo. Entonces, muchas veces nosotros los cristianos hemos recibido la enseñanza y hemos escuchado y hemos leído en la palabra de Dios de que Jesucristo es nuestro Salvador. Tú que nos estás viendo, amigo, amiga, aquí a través de esta transmisión, también seguro has escuchado muchas veces que hay un Salvador que se llama Jesucristo. Entonces, ¿de qué peligro es el cual vino Jesucristo a salvarnos? ¿Por qué nosotros somos salvos? ¿Salvos de qué? ¿De qué peligro? Y para ello obviamente tenemos que estudiar y aprender sobre el infierno. Es sobre esta enseñanza, es sobre este tema que hoy vamos a hablar, sobre el infierno. Recuerden ustedes que tenemos el panorama profético que viene desde la fundación, desde los orígenes, y vemos el primer hombre Adán, y se acuerdan que vimos el panorama profético Jesucristo viniendo a los 4000 años, y de ahí estamos nosotros 2000 años después de Cristo. Sabemos que estamos en épocas difíciles, épocas de apostasía, épocas de iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? Y vemos que pronto va a venir Cristo a arrebatarnos a los creyentes en Cristo. Viene el arrebatamiento y ¿qué cosa comienza? Comienza la tribulación. ¿Se acuerdan esos 7 años? Los últimos 7 años que Dios le da la oportunidad al pueblo de Israel
Y son días muy oscuros, es la ira de Dios derramada en el planeta Tierra. Y recuerden que después de estos 7 años en el cual va a estar el anticristo gobernando con el falso profeta y el demonio, recuerden que al final de estos 7 años de la tribulación viene Cristo con nosotros en las nubes y desciende a la tierra para establecer su reino terrenal en 1000 años. Recuerdan que ya vivimos todo eso. Después del milenio que vamos a estar gozándonos con el Señor aquí en la tierra y donde Satanás no va a tener cabida porque va a ser atado, dice la palabra de Dios. Después de este tiempo de 1000 años, ahí es cuando se van a abrir los libros y va a haber el gran juicio de Dios, donde va a haber la muerte segunda. Y la muerte segunda se refiere a que justamente a que todos aquellos que no se encuentren inscritos en el libro de la vida, todos aquellos que no fueron obedientes al Señor, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos, lugar preparado para Satanás y sus ángeles y todas aquellas personas que no aceptaron la voluntad de Dios. Todo esto vamos a estar viéndolo en el día de hoy. Entonces, infierno. Infierno viene del latín infernus, ¿no? Que significa algo de fondo, algo de muy al fondo. Esta enseñanza se encuentra en la palabra de Dios. ¿Y qué creen ustedes? Quien más habló de infierno fue Jesucristo mismo. En el Antiguo Testamento existía, poco se hablaba y poco se conocía en cuanto a cuando uno moría, dónde se iba, ¿no? Solamente hay las palabras que vamos a ver en muchos pasajes del Antiguo Testamento que se hablaba del Seol, ¿no? Del Seol, que es la palabra hebrea, el cual representaba el lugar donde iban los muertos, ¿no? Mucho no se encontraba y no se encuentra en el Antiguo Testamento sobre una explicación detallada de cómo es estos lugares o este lugar. Infierno es latín, como le decía, pero su traducción en el hebreo es Seol. En el Nuevo Testamento aparecen múltiples pasajes que hablan del infierno, pero ya en su traducción al griego. Recordando que el Nuevo Testamento fue escrito en griego mayoritariamente, y en el griego encontramos esta palabra infierno como Hades. Entonces, nosotros cuando ustedes lean en la Biblia Seol, Hades se refiere a lo mismo, se refiere a infierno. Y todo esto vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces Jesucristo vino a librarnos de algo terrible que estaba ya destinado a nosotros por la eternidad producto del pecado. Eso terrible definitivamente tiene que ver con el infierno. Y aquí entramos con muchas disyuntivas, ¿no? Con muchas preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? Y hay muchos detractores del infierno. Es más, hay grandes sectas muy conocidas que hablan sobre la no existencia del infierno. Obviamente, los ateos son los primeros que se burlan con respecto a un Dios que creó un infierno. Y existen preguntas que se hacen muchas personas: ¿cómo es posible que un Dios tan amoroso pueda haber creado un lugar tan horrible destinado para los que él creó, los humanos también, ¿no? Todas estas respuestas las vamos a dar hoy en día, y hoy día vamos a salir justamente con un conocimiento pleno de lo que es el infierno, para quién está destinando el infierno, quiénes van a ir al infierno, por qué Dios creó el infierno. Todo eso vamos a estar viéndolo el día de hoy. El infierno, como dijimos, un lugar muy terrible, ¿no? Un lugar en verdad de sufrimiento, de lloro, de castigo, ¿no? Nosotros vemos en la palabra de Dios que el infierno es aquel lugar donde van a ir todos aquellos que no conozcan a Dios, que no quisieron conocer a Dios, ¿no? Lo que siempre he dicho, no es que Dios mande al infierno, ¿no? Sino que cada uno va a escoger ese lugar. Les digo, por ejemplo, que hay dos tipos de personas, digamos, en el mundo hoy en día. Aquellos que doblamos nuestras rodillas a Dios y le decimos a Él: hágase tu voluntad. Y está la otra parte, las personas que no se quieren arrodillar ante a Dios y Dios les dice a ellos: hágase tu voluntad. Entonces es la voluntad de uno la que nos va a llevar al lugar
que querramos. Existe un cielo y existe un infierno. Entonces no es Dios el malo que manda a los pecadores al infierno, es que uno toma la decisión. Y por ello que Dios se encargó en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo y sus apóstoles de enseñarnos muchísimo sobre esto, sobre el infierno, porque Él no quiere que vayamos a este lugar de tormento, porque Él quiere librarnos. Justamente el amor de Dios se manifiesta en muchas maneras, y una manera de manifestar el amor de Dios es justamente el infierno, y es hablarnos al respecto. Si Dios se hubiera mantenido callado en el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre el infierno y nosotros vernos sorprendidos de que existe ese castigo, definitivamente estaríamos hablando tal vez de un Dios no bueno o no tan bueno. Pero no es así. Dios habló de infierno, Jesucristo habló de infierno, y vamos a ver múltiples pasajes que justamente enseñan esto. Las sectas como los Testigos de Jehová, los Adventistas, niegan la existencia del infierno y solo creen que cuando uno muere va a un lugar a dormir, dice un dormir muy largo, dicen ellos, ¿no? Es más, muchos dicen que el infierno no existe. En estas sectas dicen que el infierno no existe y que cuando el pecador simplemente se va a desintegrar, ¿no? Nada más ridículo que esto mediante la palabra de Dios. Sabemos que el castigo existe, es un lugar de lloro, de sufrir, y vamos a ir viendo múltiples versículos al respecto para estar bien entrenados y no dejarnos engañar por doctrinas humanas, sino justamente vamos a recurrir a la palabra de Dios, ¿no? Este lugar va a ser un lugar de residencia permanente, obviamente, es un lugar eterno, ¿no? Van a sufrir totalmente la ausencia de Dios, y este es el castigo tremendo de sufrir para siempre la ausencia de Dios en este lugar, ¿no? Entonces, la palabra infierno en la Biblia la encontramos en múltiples pasajes, como por ejemplo en Efesios 4:9. La palabra nos habla sobre el Gehenna, ¿no? Gehenna o Gehenna también se le conoce, ¿no? En el griego, ¿no? Que justamente es una transliteración de la palabra hebrea Gehinnom, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Se entiende como un lugar de maldición, donde serán quemados los burladores y los que se rebelen contra Dios, ¿no? Múltiples pasajes en la palabra de Dios nos habla de este lugar, ¿no? Donde se utiliza esta palabra en ese sentido. Marcos 9:48 también se nos cita este pasaje con la misma idea, ¿no? Entonces podríamos nombrar muchos pasajes donde colocan a este lugar con estos atributos, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco y vamos a ver la razón del infierno, ¿no? Analicemos para esto un pasaje bíblico en conjunto, ¿no? La Biblia explica que las personas que se alejen de la voluntad de Dios, o que se alejen, mejor dicho, voluntariamente de Dios, de sus principios de vida, de las morales que Él nos dicta, del propósito que Él nos ha llamado, entonces tienen un lugar. Daniel 9:5 justamente nos habla al respecto. Si nosotros, quiero que tomen nota por favor y vayan anotando esto, vayan ahí con su Biblia en mano, viendo todo lo que estamos viendo, para que sepan y tengamos siempre pruebas irrefutables que la palabra de Dios nos da al respecto, ¿no? Daniel 9:5 nos habla la palabra, ¿no? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas, dice la palabra de Dios, ¿no? Definitivamente hay humanidad, hay seres humanos que se apartan del Señor, hay personas que se alejan del Señor, ¿no? Y esto obviamente trae consecuencias, ¿no? Pero ¿qué es lo que ofende a Dios? ¿Qué es lo que nos aparta de Dios, ¿no? Hay muchos pasajes que Dios nos habla de lo que le ofende, ¿no? El Dios es santo, ¿no? Uno de los atributos más grandes que tenemos de nuestro Padre Celestial es que Él es sumamente santo. Nosotros tenemos que estudiar en cuanto a los atributos de Dios para comenzar sobre el carácter de Dios, que en Él es inherente, es inherente los atributos naturales de Dios, que es la omnisciencia,
la omnipotencia, la omnipresencia, ¿no? Dios todo lo conoce, todo lo sabe, está en todos lugares a la vez. Esas es las características naturales de Dios, ¿no? Los atributos del carácter de Dios. Les hablo sobre el carácter de Dios para entender justamente por qué Dios estableció este lugar, ¿no? Y existen también, así como atributos naturales, existen atributos morales de Dios, ¿no? En 1 Juan 4 nos habla que Dios es amor, por ejemplo. En Salmo 97 Dios nos habla que Él tiene un trono y Él es justo, ¿no? Y Él es justicia. Dice la palabra de Dios que la justicia es el fundamento de su gobierno universal, ¿no? La palabra de Dios también nos habla en cuanto a atributos morales de Dios sobre su misericordia también. Nos habla sobre su santidad, ¿no? Sobre su justicia, sobre su amor santo. Entonces, Dios tiene varios atributos, ¿no? Y un atributo que debemos acordarnos siempre es justamente esto, sobre su justicia, ¿no? Dios es justo. Dios es bueno, claro que sí, y ahí la duda de muchas personas justamente porque no analizan la Biblia, no buscan a Dios o se dejan llevar justamente por frases que sueltan por ahí sectas o personas que no aman a Dios o que no conocen la palabra para lanzar dichos como no, la Biblia no existe o el infierno no existe o Dios, que es un Dios supuestamente bueno, no puede crear un lugar tan feo, ¿no? Entonces acá hay muchas personas que caen en un dilema que el cual no deberían caer. Muchos dicen, pero si Dios es bueno, Dios es amor, ¿cómo puede haber infierno? Entonces ahí aparece el otro atributo de Dios, que es de la justicia. Y Dios es un Dios, como hemos visto, perfecto. Ojo con esto. El creer que Dios es más bueno que justo es una aberración, es una falacia, es una blasfemia. Y muchos justamente se basan en el engaño de Satanás en creer que Dios es más bueno que justo o en que Dios es más amoroso que justo. Y esto no es lo que dice la palabra de Dios. Dios es obviamente tan amoroso como tan justo. Dios aplica el amor como que aplica la justicia. Jamás va a salir de esos linderos. Entonces, hay que derrocar ese pensamiento que viene por obra de nuestra carne o del enemigo o de falsas enseñanzas en creer que no existe el infierno porque Dios es amor, ¿no? Hay que acordarnos entonces que Dios es amor y que Dios es justo. Y la justicia de Dios relata en la palabra de Dios que hay castigo, hay consecuencias por optar por ese camino el cual tenemos el libre albedrío, Dios nos dio el libre albedrío y por eso es otra característica de su amor, de su moral. Nos dio la opción de nosotros escoger. Él no se mete en nuestro corazón a que nosotros escojamos, eso es decisión nuestra y nos dio justamente algo preciado que tenemos, es la libertad y el libre albedrío. Entonces, todas las personas que no quieren arrodillarse ante Dios, que no quieren buscar a Dios, que no quieren guiarse mediante la palabra que dejó Dios, todas las personas que quieran buscar a Dios a su manera, todas las personas que no quieran creer en Dios, pues definitivamente están escogiendo y gozando de su libre albedrío. Y su libre albedrío los va a llevar, si escojan por esa ruta, los va a llevar al infierno eterno, ¿no? Y obviamente los que escogemos el buscar a Dios y el seguir a Dios y el dejarnos guiar por sus preceptos, por su palabra, por sus mandatos, estamos escogiendo obviamente la vida eterna, ¿no? Es así de sencillo. Entonces aquellos que siguen su voluntad y no quieren seguir a Dios y no quieren dejarse llevar por la palabra de Dios y por los consejos de Dios, definitivamente son los que están escogiendo el infierno. Así es que esa es la justicia de Dios. Y de esto justamente Dios no quiere que las personas justamente perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Y Dios quiere que todos se salven, dice la palabra, pero lastimosamente hay millones y millones de personas que voluntariamente deciden no creer en Dios y deciden no seguir su palabra y deciden seguir sus razonamientos y deciden seguir aquello que les conviene. Por ello que existen hoy en día sectas y religiones al gusto del cliente. Para no dejarnos engañar por ninguna de ellas debemos de conocer la palabra de Dios y lo venimos diciendo múltiples veces.
tienes que leer la Biblia, tienes que escudriñarla, tienes que estudiarla con mucha pasión para que justamente puedas comprender estos temas, la palabra de Dios sea revelada y qué cosa podamos anticipar justamente los embates del enemigo y podamos ganarle la batalla que sufrimos a diario en nuestra carne con las tentaciones y la vida difícil. Si nosotros buscamos a Dios de corazón, si nosotros leemos la palabra de Dios y decidimos por ese camino, pues definitivamente vamos a llegar a ese puerto hermoso que se llama cielo y vida eterna. Entonces, ya hemos visto sobre los atributos y el carácter de Dios para comprender esto del infierno. Recuerden que ese carácter de justicia de Dios, en múltiples pasajes de la Biblia Dios lo relató. Así es que cuando las personas malas, cuando las personas que no hayan creído en Dios y no hayan querido creer en Dios o no hayan querido buscarlo a la manera que Dios lo establece en su palabra, lleguen ante el gran trono de Jesucristo, ante el gran trono blanco, ante el gran trono de Dios, no va a haber excusa ni se van a sentir sorprendidos diciendo: Dios, yo no sabía esto, yo no sabía que había un castigo, yo no sabía que había un infierno. No van a ser sorprendidos. Por algo Jesucristo vino y por algo en la palabra de Dios nos relata muchas veces sobre el carácter de Dios. Nadie se va a sorprender en el juicio final y va a decir: Dios, pero yo pensé que tú eras amor y ahora me voy a ir al infierno, porque Dios ha relatado en la palabra de Dios tal cual Él es. Y en la palabra de Dios está escrito tal cual es amoroso, tal cual es misericordioso, tal cual es justo. Y la justicia de Dios la podemos ver en múltiples pasajes, desde el Edén. Hay muchos que justamente dicen: no, Dios no castiga, Dios no es tan malo, Dios perdona al final. Claro que existe el perdón si hay arrepentimiento, pero existen castigos a los pecados y a nuestras consecuencias de elegir por un camino incorrecto. Cuando desobedecemos a Dios, eso se llama pecado. Y cuando desobedecemos a Dios, pues hay consecuencias de ese pecado. Y las consecuencias no son para nada agradables y buenas. Adán y Eva, cuando le fallaron a Dios, recuerden que antes Dios les había anticipado, les había dado un mandato de no comer de un árbol. Ya había la palabra de Dios y una ley establecida por Dios. Y aquel que transgrede la ley de Dios, pues qué cosa, pasa a ser un pecador. Justamente eso es pecado, transgredir la ley de Dios, no cumplir la ley de Dios, desobedecer la ley de Dios. Y Adán y Eva comenzaron desobedeciendo. ¿Y qué les pasó? Para aquellos defensores de que Dios solo es amor, ¿les perdonó? No, tuvo consecuencias, los desterró del paraíso. Vayamos a otro ejemplo más luego que relata la palabra de Dios para comprender el carácter, los atributos que tiene Dios, que es sumamente amoroso, misericordioso y justo. Para ello vamos y recorremos hasta Noé. Recuerden que en las épocas de Noé la maldad estaba muy fuerte en el planeta Tierra y había promiscuidad y había cosas terribles. Y es así que Dios decreta por su justicia, dice: voy a aniquilar al hombre. Voy a destruir todo esto que he creado porque se ha corrompido tremendamente. Pero apareció un hombre, por ese hombre y por la justicia de Dios, porque Dios es justo, salvó a ese hombre y dio la oportunidad nuevamente a la humanidad. Pero los demás familias y hombres, millones y millones y millones y millones de seres murieron en el diluvio, producto del dictamen de Dios ante el pecado. Eso se llama justicia de Dios. Y no van a decir que Dios es malo, porque Dios tiene misericordia, y la misericordia de Dios se manifestó en como 100 años que no vino diluvio, dando oportunidad a las personas para que se arrepientan. ¿Y qué creen? Nadie le hizo caso a Noé, se burlaron de lo que Dios le había hablado, y así es que cuando llegó el día del diluvio, ahí recién cuando se cerraron las puertas del arca, las personas lloraban y querían entrar y no se les abrió más. Eso es justicia. Si las puertas hubieran sido abiertas, eso sería injusticia y Dios dejaría sus atributos morales pues por los suelos. Entonces Dios es un Dios justo y Dios misericordioso. Vayamos luego pasajes después sobre Sodoma y Gomorra. Era una ciudad que existía en las épocas de Abraham. ¿Y qué cosa era? Una ciudad muy pecaminosa, una ciudad corrupta, sobre todo con bastantes pecados sexuales, promiscuidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, sodomitas y todas estas aberraciones sexuales que Dios en la palabra de Dios condena. Pero Dios a esta ciudad le dio una oportunidad. Y le dio muchas oportunidades para que se arrepintiesen y no quisieron arrepentirse. Así es que llegó el momento en que Dios se cansó de dar oportunidades
y mandó el juicio de que cayera fuego desde el cielo y consumiera estas ciudades, a Sodoma y a Gomorra. Aquellos que dudan de esto, de la veracidad de la palabra de Dios, pues hay hechos científicos que corroboran que en la zona sí se encontraba azufre y se encontraron los restos de la famosa Sodoma y Gomorra, se han encontrado restos de una ciudad calcinada. Esto muestra entonces la justicia de Dios también y el amor de Dios. Si podemos recurrir después, para seguir estudiando el carácter de Dios y sobre la justicia de Dios, vamos a Jesucristo, al Hijo de Dios, que vino justamente para cumplir ese plan de salvarnos de la muerte eterna, del infierno eterno. Cuando Jesucristo estuvo en el planeta, ¿qué pasó cuando cargó con nuestros pecados en ese madero? Pues aquí quiero recordarles algo, y algo que Dios hace poco me reveló nuevamente. Cuando Cristo padeció, todo lo que padeció Jesucristo fue por tu culpa y por la mía, por nuestros pecados. Definitivamente Jesucristo sufrió insultos, escupitajos, golpes, cocachos, patadas, espinas en su cabeza, látigos que le arrancaron piel, músculos, sus nervios estaban expuestos vivamente, sangraba terriblemente, le dieron a cargar una cruz, fue crucificado, fue clavado, fue traspasado, le dieron a beber vinagre, se burlaron de él, sufrió una serie de azotes terribles. Eso no es nada menos y nada más también parte de la justicia de Dios. ¿Por qué dirás tú? Porque definitivamente Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Y la ira de Dios justamente se manifiesta en el castigo hacia el pecado. ¿Cómo es eso que Dios tiene ira? Claro que sí, Dios tiene ira, dice la palabra de Dios, hacia el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece y abomina, dice la palabra de Dios, el pecado. El pecado que destruyó su obra primaria, el pecado justamente que cautivó a Satanás y hizo que se rebelaran con la tercera parte de ángeles. Dios aborrece el pecado porque sabe que eso destruye a su creación máxima, a sus hijos, a nosotros. Es como que tu papá, mamá o tu hermano que tienes un hermano menor y por ahí quieras ver a tu hermano, no sé, pues que esté jugando con algo terrible, no sé si está jugando con electricidad o con fuego y tú no le adviertas al respecto. ¿Qué pasaría si tú no le adviertes y le dices que eso causa cosas terribles? Pues definitivamente pasarías a ser un ser maquiavélico. Pero si tú a tu hermano, a tu familiar, a tu hijo le adviertes que existe un fuego que se va a quemar, se va a destruirse y se va a deformar, pues ¿qué cosa pasas a ser? Justamente pasas a ser un ser correcto que estás advirtiendo sobre las consecuencias que va a vivir esta persona. Es más, vayamos a que sí se cumplió eso lastimosamente, a que tu hijo se quemó con fuego terriblemente por no hacerte caso. Que tu hijo se quemó, no sé, con una estufa. Probablemente vas a encontrar día a día un odio tremendo hacia esa estufa, o vas a encontrar un odio tremendo a ese fuego que le hizo daño al rostro de tu hijo o mató de repente a tu hijo. Igual, Dios abomina y aborrece el pecado porque sabe que el pecado nos destruye, el pecado nos transforma mal, el pecado nos aparta de Él. Dios aborrece el pecado y la ira de Dios se manifiesta cuando, ¿qué cosa? Trae el castigo hacia el pecado. Ojo con ello. Y justamente la ira de Dios la vemos nosotros con cosas en la gran tribulación. ¿Se acuerdan que estudiamos de esto? En la tribulación va a ser manifestada la ira de Dios producto de ¿qué? De el pecado del hombre, de la maldad en la tierra. Y Dios va a decir, hasta aquí nomás, hasta aquí llegó mi misericordia y quiero traer justicia. Entonces la justicia de Dios, el amor de Dios, los atributos de Dios hacen que exista justamente esos castigos. Y Jesucristo cargó con todo lo horrible que nosotros debimos haber pasado, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo vino a reemplazarnos. Es así que nosotros ya no morimos, sino Cristo murió por nosotros. Este es el hermoso plan de salvación y vino a librarnos de una muerte eterna si tan solo creemos y obedecemos a Él y lo seguimos de corazón. Entonces, este sacrificio tremendo que pasó Jesucristo no es nada más y nada menos que la ira de Dios derramada, producto del pecado nuestro, que Cristo absorbió. Fue terrible lo que pasó. Y fue tan terrible que justamente es la manifestación de la ira de Dios ante el pecado. Jesucristo, su Hijo único,
cuando cargó con nuestros pecados, todos, ¿qué llegó a decir? Llegó a sentirse solo, ¿se acuerdan? ¿Y qué cosa dijo? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que Dios no puede habitar donde hay pecado. Y eso es justicia de Dios. Si a su Hijo amado, al único, lo dejó producto del pecado, ¿qué te hace creer a ti o a mí que si pecamos o si seguimos pecando Dios no nos va a dejar? Justamente Dios va a dejar completamente, se va a alejar completamente en el infierno de todas aquellas personas que incumplan la palabra de Dios. Y así como les he relatado desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, hay múltiples ejemplos de la justicia de Dios. Y justamente muchas veces cuando yo enseño esto, he respondido con el siguiente ejemplo. Justamente porque Dios es bueno es que existe infierno. Justamente la bondad de Dios se manifiesta en la existencia del infierno. Porque tanto tú como yo estamos de acuerdo que a un abusador de menores, imagínate violador, a uno que haya violado a 10 bebés y los haya estrangulado y los haya matado. Tú y yo estamos de acuerdo de que existe, ¿qué cosa? Debe existir un castigo para ese violador, ¿verdad? La cárcel perpetua probablemente, y muchos estarán pensando hasta una silla eléctrica o deben ser condenados a muerte esos seres depravables, ¿no es cierto? Eso lo pensamos tanto cristianos como no cristianos, te cuento. Ateos también están de acuerdo con esto, y eso no es nada menos y nada más que la manifestación de que somos hechos a imagen de Dios y tenemos principios morales por ser semejantes a Dios, principios que nos rigen, y justamente son el debate de los propios ateos y no saben qué hacer con esto. Hay muchas personas que hablan y dicen, ¿por qué existe? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Seguro tú también te lo has preguntado, ¿no? Hay muchos que justamente quieren eliminar a Dios con este argumento. Dios no existe, porque existe tanta maldad en la tierra, existe tanta guerra, tanta hambruna, tanta enfermedad como la que esté viviendo, por lo tanto Dios no existe, dicen. Pero se olvidan esas personas de algo básico. Ellas que hablan de maldad en la tierra, pues, ¿qué hace, con qué comparan ellos para saber que algo es malo o hay maldad? Definitivamente tiene que haber algo, una bondad, tiene que haber un bien. Para poder definir obviamente el mal, tiene que haber un bien, ¿sí o no? Entonces estas personas se olvidan entonces de que si vamos a hablar de maldad para erradicar a Dios del planeta Tierra y decir que no existe, pues vamos a enseñarles pues que existe un bien. Justamente, si hay un mal existe un bien y tenemos, justamente por eso catalogamos y nos volvemos seres morales, ¿no? Pero y al llegar a ese punto tenemos que llegar a otro punto. Que si existe un mal y un bien, ¿en qué nos basamos? ¿Quién dictaminó esas leyes? Pues definitivamente hay un ser moral superior que dictaminó esas leyes del bien y del mal. Por eso es que muchas personas dicen, ¿por qué existe tanta maldad? No existe Dios. No, ese es un argumento muy simplón. Definitivamente Dios sí existe. Y el infierno existe porque Dios es bueno, porque Dios es justo. Y justamente una persona, cuando llegue el juicio final, esos violadores de niños, por ejemplo, y esos asesinos de bebés, ¿dónde tienen que ir? Pues tienen que ir a un castigo eterno, y para eso Dios creó el infierno. Si no existiera el infierno, pues Dios no mostraría su bondad, mostraría su injusticia, y eso no dice la palabra de Dios, y lo pregona a los cuatro vientos. Dios es amoroso, pero Dios es justo. Y en la palabra de Dios habla justamente de ello y está muy claro y está establecido. Tan justo es que Jesucristo vino a hablar de infierno. Así es que esto que no se vaya de nuestras cabezas, por favor, ¿no? Entonces, el amor de Dios siempre se ha manifestado cuando ha habido edictos de justicia, siempre. Y justamente eso tenemos que reconocer. Ojo con ello. Tenemos un adversario que hasta el día de hoy viene engañando, como lo dijimos, a través de sectas y de argumentos falaces sobre la existencia del no infierno. Pero justamente este es su argumento ya muy conocido y que sigue utilizando y sigue haciendo caer justamente a las personas no preparadas. En Apocalipsis capítulo 12, 9, la palabra de Dios nos dice que existe Satanás que engaña al mundo entero.
¿Qué fue lo que le dijo a Adán y a Eva? Pues vas a ser como Dios y si comes no morirás, le dijo, ¿no es cierto? Y siempre las enseñanzas del diablo van en contra de la palabra de Dios. Y por eso que podemos catalogar de sectas a tantas religiones falsas, a tantas sectas que justamente hablan de que el infierno no existe. El diablo es el engañador y a las personas les conviene creer que el infierno no existe, porque lo único que eso conllevaría sería a que exista injusticia como la que existe. La justicia de Dios justamente dicta de que existe infierno, y esto, así digan las personas que no existe infierno, no significa que esto no está. Jamás la palabra de estas personas de sectas van a estar por encima de la palabra de Dios, que habló mucho al respecto. Entonces, la humanidad entera tiene que comprender, tú tienes que comprender que después de la muerte existe otra vida. Y existe una vida eterna o existe un vivir en el infierno, por decirlo así, vivir entre comillas una muerte eterna. Y ahí que la palabra de Dios nos habla que el infierno es real y que Dios nos advirtió para no caer ahí. Jesucristo mismo habló muchos pasajes al respecto y vamos a ir a uno muy conocido en Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. Vamos al Nuevo Testamento, a Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en adelante, y vamos a ver qué cosa dice. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. En la versión de la Septuaginta podemos leer que y el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, dice ahí. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen: óiganlos. Esta no es una parábola, ojo. Esta es una enseñanza literal y un hecho literal. Jesucristo muchas veces habló con parábolas y él justamente aclaraba cuando hablaba por parábolas, decía: les cuento la siguiente parábola. Aquí jamás mencionó Dios la palabra parábola. Esto es una enseñanza real y justamente Jesucristo habló de lo que es el infierno. Y aquí está claramente establecido, y con esta enseñanza de Jesús se rompen muchos mitos y muchas falacias que han venido por el mundo hablando de que no existe infierno, de que existe purgatorio, por ejemplo, o que no existe el castigo eterno, o que no existe las llamas en el infierno, o que cuando uno muere solamente duerme. Mentira. Jesucristo habló de que cuando uno muere, cuando dice murieron, y estaba consciente, y esas son las características del infierno que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí en esta enseñanza vemos lo que pasó con este rico y con el Lázaro, con el mendigo. El rico fue al infierno y estaba siendo atormentado por llamas de fuego, dice la palabra de Dios, y estaba separado este lugar de donde, del seno de Abraham, o paraíso que se llamaba en ese entonces, que era justamente donde las personas que hacían cosas correctas, hacían el bien, personas que se dejaban llevar por Dios, iban y paraban al paraíso, al seno de Abraham, al lugar de consuelo. Pero las personas que no hacían el bien, que se apartaban de Dios y cogían por voluntad propia hacer el mal, o no seguir los preceptos de Dios, pues paraban en el infierno, paraban en el Seol, o en el Hades, como dice en el Nuevo Testamento. Entonces,
Jesucristo nos revela, viene a la tierra y nos revela de que existe un infierno, un lugar que queda en el centro de la tierra. Por si alguno se pregunta, ¿dónde queda el infierno? La palabra de Dios nos da múltiples pasajes que se refieren a que existe en el centro de la tierra. Esto está probado científicamente, que la Tierra existe más de 12.000 grados centígrados en el corazón de la Tierra. Así es que si alguno se ha preguntado dónde existe el infierno, pues el infierno es un lugar físico, es un lugar real, es un lugar donde van a ser atormentadas el alma, el espíritu de las personas que no conozcan a Dios. Ojo con esto, ¿no? Entonces, Dios intentó hacer mucho para que no tengamos este destino, ¿no? Dios envió muchos profetas a través del transcurso de la humanidad que habló para revelarnos cosas terribles. Hebreos capítulo 1 y 2, la palabra de Dios también nos relata lo que estamos hablando. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y es a través de el Hijo que Dios nos habla del infierno. Ojo con ello, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios en Ezequiel también 18:21, anótalo, revísalo en tu Biblia ahorita mismo o vas a revisar esta grabación luego. Dice en Ezequiel 18:21, dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos sus estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ojo, que Dios habla justamente de un plan de salvación. Existe oportunidad, si estamos vivos, de arrepentirnos, de enmendar el camino malo y ir por el camino bueno que es Jesucristo, y vamos a ser liberados de esta muerte eterna, ¿no? Entonces, el Señor nos habla en la palabra de muchas cosas al respecto. Hay muchos que hoy en día rechazan, obviamente, estas maneras de conocer a Dios y rechazan el carácter de Dios y rechazan el cambiar de forma de vivir, ¿no? Entonces es por eso que el mundo sigue como está y cada vez está peor. Muchos religiosos, hay muchas falsas personas, hay muchas personas que no quieren estar con el Señor, ¿no? Pero hay un fin para esto, hay un fin para las personas que hemos estudiado, que desobedecen a Dios. El juicio de Dios. Y la Biblia habla en muchas ocasiones sobre el juicio de Dios, y en la palabra de Dios podemos ver múltiples versículos, y vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Presten mucha atención, y sobre todo para que Dios hable a esas mentes y corazones que hablan de que Dios no habló de esto, que Dios no puede castigar a nadie y al respecto. Pues en Romanos capítulo 2, versículo 5, dice en adelante, y esto léanlo bien, y esto es para toda persona que aún no quiera arrepentirse o no quiera seguir los pasos de Cristo. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Continuamos en el 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ojo, es clara la palabra de Dios de que existe un castigo para el malo, para el que no quiera acercarse a Dios, para el que no quiera la justicia de Dios. Habla de ello, ojo, pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la palabra de Dios. Ojo. Entonces, veamos otros textos en los cuales se habla de diversos temas asociados a dicho juicio. Y para ello tenemos que preguntarnos, ¿quiénes irán a dicho juicio? ¿No? La respuesta sería todos, ¿no? Relacionado a esto, entonces, vamos a hablar sobre la resurrección de los muertos. Y para ello, obviamente, vamos a ir a Daniel 12:2. La palabra de Dios en Daniel 12:2 dice, según una traducción actual, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Está hablando de una resurrección de vida y una resurrección para muerte eterna. En Juan 5:29 también nos habla al respecto y dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que predicaron e hicieron lo malo a resurrección de juicio. Estos textos entonces nos permiten asegurar que habrá una resurrección de los muertos al final de los tiempos, ¿no? Otros versículos que hablan de este tema, y anoten para que busquen en casa, para que vean que no solamente son dos pasajes. Hay Mateo 20 del 18 al 19, Marcos 16:16, Lucas 24 del 6 al 7, Juan 11, 25 al 26, Hechos 26, 22 al 23, Romanos 6 del 5 al 6, Corintios 2, capítulo 5, versículos 14 y 15, 2 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, Filipenses capítulo 3, versículo 10, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, Hebreos 13 del 20 al 21, 1 Pedro 1, 3, 1 Pedro 3, 21 y muchos más que no alcanzaría el tiempo, obviamente, que tenemos para hablar de esta enseñanza. Pero ahí seguro vas a rebobinar cuando veas nuevamente esta transmisión y busca estos pasajes y te vas a dar cuenta que se habla demasiado en la Biblia sobre muerte eterna, sobre castigo eterno, sobre infierno. Entonces, ¿cuál es el destino de estos transgresores? ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el destino de eso? O dicho de otra manera, ¿dónde y cómo será el lugar donde irán los que salgan culpables de este juicio? El siguiente versículo es sumamente duro y expresa sin rodeos. Por ejemplo, en Salmos 37:38, ¿qué cosa nos dice? Pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. Dice, hay un castigo para el mal y es la muerte eterna, el infierno eterno, el quemarse eterno, que vamos a ver luego. Entonces, ¿cómo deberíamos entender este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Los cuales sufrirán, dice, pena de eterna perdición en 2 Tesalonicenses 1:9. Repito, 2 Tesalonicenses 1:19 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eterna perdición. Entonces, la destrucción y la exterminación expresadas en el versículo de los Salmos tienen más que ver con un lenguaje utilizado en situación, por ejemplo, de guerra, que con una posibilidad literal de término que muchas sectas dicen justamente, ¿no? Que no existe infierno porque Dios dice va a exterminar a los malos y ahí va a quedar. No es así de fácil, pues. Imagínense entonces, pues, pongámonos a hacer toda serie de maldades y lo que la carne nos dictamine, robar, cutrear, adinerarnos, ir a las drogas, sexo, orgías por doquier, porque total un día vamos a ser solamente exterminados y se acaba todo.
Qué chistosos aquellos que piensan eso. Definitivamente están blasfemando contra Dios, porque esto no es el castigo para los que hacen el mal y los que se apartan de Dios. El castigo es un sufrimiento eterno, y así lo dictamina la justicia de Dios. Y es gracioso porque los que se mofan de esta justicia de Dios, argumentando justamente que Dios tan bueno como castiga algo tan malo, justamente son las personas que cometen bastantes pecados terribles para con su propia familia probablemente, ¿no? Son los muchos ateos, son los gnósticos, son los escépticos que se burlan del castigo de Dios, y son los primeros que, si seguro les preguntásemos a sus familiares, a sus hijos o sus esposas, qué opinan de ellos, y probablemente no cosas muy agradables. Entonces, las almas de las personas son eternas a la luz de la Biblia, ojo con ello. Aquellas almas que no deseen estar cerca de Dios, definitivamente tampoco lo van a estar en la venidera vuelta de Jesús, ¿no? No van a estar con ellos. Entonces, en este sentido bíblico, obviamente, conlleva la siguiente frase, ¿no? La famosa muerte segunda, o la perdición eterna, o el castigo eterno, ¿no? Entonces, acá definitivamente esto no expresa la posibilidad de dejar de existir, así es que derribamos ese argumento de muchas sectas, ¿no? Entonces, vamos a describir cómo será la estadía dentro del infierno, ¿no? ¿Y por qué lo hablamos? Muchos dirán, pastor, ¿por qué predica esto si nosotros los cristianos no vamos a ir al infierno? Sería lo mismo de preguntarle a Jesucristo, ¿para qué hablaste del infierno si nosotros no vamos a ir ahí? ¿No les parece un poco ridícula la pregunta? Jesucristo quiere que sepamos del infierno para que justamente tengamos otro argumento para no ir ahí, y para que sepamos que Dios, así como amoroso, es justo. Dios se da a conocer tal cual es. Así es que es necesario saber de esto, porque hay muchas personas y muchas iglesias y muchas sectas que dicen, pero ¿por qué hablan de castigo? ¿Por qué hablan de tribulación? Mejor hablen de cosas más bonitas. Discúlpenme, les diré a esas personas, entonces ¿la palabra de Dios es fea? Entonces Dios se equivocó al hablar de esto en múltiples pasajes. Recuerden que más del 60% de la palabra de Dios habla de profecía bíblica, y dentro de este 60%, la gran mayoría de esta profecía bíblica habla de castigo y nos revela la justicia de Dios. ¿Por qué nos revela y nos repite y nos repite y nos repite la palabra de Dios sobre castigo del pecado? Porque nosotros somos por naturaleza seres malos y pecadores. Y así como tú a tu hijo, o a nosotros como hijos, nos tuvieron que nuestros padres decir y decir y decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Cuántas veces tu papá te dijo que no mientas? ¿Cuántas veces tu madre te dijo que seas ordenado o que seas respetuoso? ¿Una vez? Por favor. Te lo dijo muchas veces, 1, 2, 3, porque sabía que tú eras desordenado, sabía que eras mentiroso, sabíamos que éramos, no sé, odiadores, y ahí nos han enseñado, no mientas, no robes, cuidado, cuidado, cuidado. Igual es Dios para con nosotros. Y la palabra de Dios nos sale en múltiples pasajes, no peques porque hay castigo, cuidado porque puedes parar el infierno, cuidado que hay consecuencias, yo te amo, no quiero que caigas en estas. Es para nuestro bien, y repito, esto demuestra el amor de Dios, la existencia del infierno y del castigo, obviamente. Entonces, ¿cómo será este lugar, el estadía? Mateo 13, 40 al 42 nos habla al respecto, ¿no? Dice, así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también en el fin del mundo, dice. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros, y a los que practican el mal los echará en el horno encendido, y vendrá el llanto y la desesperación. Palabras de Jesucristo para todos aquellos que dicen que no existe infierno. Jesucristo fue el primero que nos dio esta advertencia sobre lo que es el infierno y cómo iba a ser la estadía, que nos habla un lugar de llanto y de desesperación. No es un lugar como muchos ridículamente hablan y dicen, yo quiero el infierno porque en el infierno va a haber discotecas y va a haber cosas bonitas, y en el cielo vamos a estar con nuestras almas aburridos cantando a Dios. Yo no quiero eso, quiero discotecas, quiero juerga, quiero sexo, por eso quiero ir al infierno. Qué triste, en verdad, que hablen así, pues lo hablan por falta de conocimiento, pero expliquémosles lo que dice la palabra de Dios, y creo que para nada van a querer ir a este lugar, como dice Jesucristo, de tormento, de desesperación, de llanto.
Entonces, ¿cuán gráfico es este texto que acabamos de leer, que nos habla Jesucristo y que nos dice el Hijo del Hombre va a venir y Él se identifica justamente como con la humanidad, ¿no es cierto? Pero notemos aquí cómo a la vergüenza y confusión del texto que vimos en Daniel 12:2, ¿no? Se le suma entonces en este lugar llanto y desesperación, ¿no? Es por eso que este lugar llamado infierno siempre se lo grafica como un lugar de sufrimiento. Entonces, tendrán todos estos sentimientos por haber tenido la oportunidad de salvarse de ese destino y no haberla aceptado. Precisamente cuando oímos que se habla de salvación, lo que les dije al inicio y con lo que comencé hablando en esta enseñanza, es eso mismo a lo que se refiere el término. De paso, ¿crees tú que serás salvo de este destino? Te pregunto a ti, ¿no? Por otro lado, si nos preguntamos por cuánto tiempo durará la estadía en el infierno, vamos a ver los siguientes versículos, ¿no? Mateo 3:12. Mateo 3:12 dice, trae su pala en mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja, guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. En Mateo 25:46 también nos dice, y estos se irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces, notemos algo más sobre estos versículos. Entonces nos habla que existe un castigo y que el infierno es eterno, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo uno va a permanecer ahí? Pues por la eternidad. La ira de Dios justamente tiene que ver con ello, como les anticipé, ¿no? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:22, porque fuego se ha encendido en mi ira, dice Dios, que quema hasta las profundidades del infierno, del Seol. Consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes, dice Deuteronomio 30. La ira de Dios se expresa muchas veces como un fuego poderoso. Entonces, al hablar del infierno del Seol, aquí en Deuteronomio se refiere a un lugar de residencia de muertos, ¿no? Pero tenemos que prestarle atención aquí, que es la ira de Dios por el pecado, como les dije al inicio. Entonces, a Dios no le da lo mismo lo que hace el hombre con su vida, ya que Él odia el pecado. Ojo con esto, ¿eh? Entonces, los pecadores, dicen en Isaías 33:14, se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Nos habla de un infierno también en Isaías. Vamos a otros textos, Mateo 13:42, que dice, y los echará en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Lucas 16:23 y 24, ¿qué nos dice? En el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, lo que hemos leído, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y le dijo, estoy agonía en esta llama, ¿no es cierto? En Judas 7, también nos habla del infierno, y dice, así también Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. En Apocalipsis 14:10 y 11 también nos dice, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Como vimos la enseñanza de la tribulación, todos los que no quisieron seguir a Cristo y arrepentirse aún en medio de la tribulación, pues van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, que eso lo veremos en otras enseñanzas. Entonces, vemos las enseñanzas reales sobre el infierno.
Ojo con ello. Entonces, sí existe el infierno. Es un lugar terrible, ¿no? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dijimos que se le conocía como Seol y también como Abadón, que también es un lugar de destrucción, sinónimo de Seol. En muchos pasajes se usa esto para reforzar ello, destrucción o perdición, ¿no? Como dice Job 26:6, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tienen cobertura, dice, ¿no? El Proverbios describe el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres, Proverbios 15:11, para los que anotan. En el Nuevo Testamento también nos habla de Abadón. Dice que Juan menciona como el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9:11 nos relata este pasaje. Entonces, esto nos habla de un lugar condenatorio, y en el Nuevo Testamento nos habla sobre el Hades o el Gehenna que les dije, ¿no? Y muchos sectas se cogen de que el infierno no existe porque Dios lo comparó con el Gehenna, ¿no? Y Dios se referiría al Gehenna y no al infierno. Pues déjame decirles que Jesucristo siempre hizo comparaciones, ¿no? Muchas símiles, metáforas hacía en sus enseñanzas. A nosotros, a los cristianos, nos comparaba como ovejas, nos comparaba como trigo, y a los pecadores los comparaba como lobos disfrazados, o los comparaba como cizaña, ¿se acuerdan? Y también comparó el infierno como el Gehenna, que Gehenna era un valle donde se quemaba toda la basura en Jerusalén, ¿no? Y donde había fuego perpetuamente, siempre, permanentemente, y el humo siempre estaba subiendo de día y de noche. Y es así que Jesucristo hizo esta comparación del valle de Hinnom con el infierno, ¿no? Entonces, como un lugar obviamente horrible, un lugar de fuego eterno, de humareda constante, ¿no? Entonces, la palabra infierno es la que se traduce al español de la palabra Gehenna, justamente, ¿no? Entonces, esta doctrina, el infierno, es una enseñanza verdadera, como vimos, adoptada por Jesucristo. Entonces, tenemos que estar muy al tanto de ello, ¿no? Entonces, como naturaleza el infierno, entonces esto ha sido originalmente preparado para Satanás y sus ángeles, como dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para los que no saben, estas son palabras de Jesucristo, ¿no? En las cuales, como juez justo, tiene todo el derecho, y Él es el que obviamente maldice a aquellos condenados. Y Jesucristo es cuando aquí está relatando lo que va a suceder en esos días, que a los que no hicieron su voluntad les va a decir, apártense de mí, malditos. ¿A dónde? Al infierno, al lugar que fue creado en primer lugar para el diablo y sus ángeles, ¿no? Y está muy claro lo que dice la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, debido a la desobediencia física, a la desobediencia de Adán, entró la muerte física acá y la muerte espiritual también. Entonces vimos que Dios hizo una provisión a través de Jesucristo, a través de un sacrificio sustitutorio, como lo hemos visto. 1 Juan 5:12, por eso que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Entonces los que rechazan la muerte redentora de Jesucristo padecerán el justo juicio de Dios, ojo. Y este justo juicio es la muerte eterna, la separación perpetua de Dios y el castigo de un infierno con sus sufrimientos horribles. Apocalipsis 21:8 dice así, pero los cobardes y incrédulos, ojo, para aquellos que dicen que solo el infierno va a ser para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos, mentira. Repitamos este versículo, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Sí existe en la palabra de Dios castigo eterno para los seres humanos apartados de Dios y hacedores del mal. Y aquí no nos confundamos con aquellos argumentos que nos dicta el enemigo, nuestra mente o nuestro corazón corrompido y no justo, que a muchas personas hacen decir, pero yo por el hecho de no ir a la iglesia o no leer la Biblia constantemente, no me hace merecedor del infierno. Yo soy buena gente, no soy malo, muchos dicen. Por lo tanto, yo no creo que vaya al infierno, dicen. Se olvidan que Dios es el creador del universo y Dios puso sus reglas y sus leyes, y es mediante sus leyes con las cuales nosotros vamos a vivir o morir eternamente o vivir eternamente. Las reglas del juego, por decirlo así, las pone Dios y están en su palabra. No es lo que nosotros pensemos o lo que nuestra mente nos diga o lo que sectas nos digan o lo que las personas por su filosofía nos dicten. Eso es valero. No, por algo existe la palabra de Dios. Esta palabra es justamente el libro en el cual nos tenemos que basar para lo que viene. Y la palabra de Dios hecha por los suelos esos argumentos de que yo soy bueno, no hago mal a nadie. No, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. La única manera de ser justos y ser justificados es si recibimos a Cristo en el corazón y vivimos conforme sus ordenanzas y mandamientos. Y te digo con muchas ordenanzas y mandamientos que dio Jesucristo para que tú te compares con ellas y para ver si eres merecedor del cielo o del infierno. Jesucristo habló, por ejemplo, de amar. Jesucristo habló de perdonar. Jesucristo habló de leer la palabra de Dios. Jesucristo habló justamente de ir a la iglesia. La palabra de Dios nos habla sobre el hecho de congregar. La palabra de Dios nos habla sobre el hecho de ayudar a otros. La palabra de Dios nos habla sobre el hecho de no caer en celos, en contiendas, en disensiones, en herejías, en idolatría, en borracheras, en orgías. La palabra de Dios nos habla justamente de muchos otros hechos. Nos habla justamente de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es tomado como pecado. La palabra de Dios nos habla que las leyes de Dios están encaminadas justamente a seguir ese camino y a no pecar. La palabra de Dios nos habla de no contaminarnos con el mundo ni querer las cosas del mundo. Ojo, entonces, eso es seguir a Cristo, eso es ser cristiano, cumplir con todo esto que le estoy diciendo y muchas cosas más. Es imposible cumplir con esto sin Cristo en el corazón. Por eso el primer paso que tienes que dar tú siempre es arrepentirte y aceptar, tomar la decisión de decir yo quiero estar con Jesucristo y quiero que Él me ayude y quiero hacer su voluntad. Entonces, solamente haciendo la voluntad de Dios que está en su palabra es que vamos a ir a una vida eterna. Si conocemos la palabra de Dios y no la aplicamos, definitivamente igual nos va a llevar a una muerte eterna, a un castigo eterno. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí está la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Entonces, no son los argumentos nuestros que nos van a llevar al cielo o nos van a alejar del infierno. No son los argumentos que decimos, no, pero yo no mato, yo no robo, yo soy buena gente. No, no son esos estándares los cuales nos van a justificar o nos van a condenar. Son los estándares de Dios por los cuales tenemos que basarnos. Y por lo tanto, por eso tienes que leer la Biblia. Aquí está el estándar de Dios que nos va a dictaminar qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, el infierno es un lugar en verdad elegible. Uno va a escoger ese camino. Los que vayan al infierno son porque lo eligieron y desestimaron a Dios. Las características que hemos visto del infierno, que es un lugar eterno, que es un lugar de sufrimiento y dolor, que es un lugar donde el fuego nunca se apaga, como dice en Marcos 9, del 43 al 46, ¿no? Y como también nos dice Mateo 3:12, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El infierno es un lugar donde el individuo no pierde la conciencia, no van a ir ahí y se desmayan, no. Recordemos la enseñanza de Rico y de Lázaro. El Lázaro estaba totalmente consciente, podía ver, podía oler, tenía sed, sentía, veía, oía. Y esto
lo mantenía alejado de otro lugar que era el paraíso. No existe purgatorio, la palabra de Dios no habla de esta falacia, no existe. Existe una separación rotunda entre cielo e infierno. Ojo con ello, el infierno entonces es un lugar también donde se padecen toda esta serie de sensaciones, y no es que nadie no va a sentir ello, sí, van a sentir sed, van a ver, van a oír. Y esta enseñanza nos habla algo muy claro. Es un lugar de fuego, nos dice el infierno donde estaba el rico, y también nos dice que no se puede pasar al otro lado, no hay un purgatorio. Y esta palabra también nos dice la advertencia que hacía, o la exclamación que hacía el rico con respecto, le decía: Padre Abraham, envía a mi casa, tengo 5 hermanos para que no vengan aquí. ¿Y qué cosa les dijo Abraham? Pues tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué les estaba diciendo? Pues tienen la palabra de Dios que les va a dictar justamente eso. Así es que nadie va a salir del infierno. Nadie sale del infierno para predicarle a los vivos que no vayan ahí. Ya la palabra de Dios se encarga de ello. Por eso es que Lázaro tenía esa desesperación. Y Abraham le dijo: tienen la Biblia para advertirles de esto. Y así se levante una persona del infierno y vaya, hay muchas personas que no van a creer, y Dios se va a encargar de juzgar. Entonces el infierno es un lugar de frustración y de ira. Es un lugar de frustración y de ira para todos los burladores del Evangelio. Obviamente los críticos de la autenticidad, de la historicidad de Jesús van a parar ahí. Los que han negado durante toda su vida la existencia de Dios, los hedonistas, los pecadores, van a experimentar una gran frustración al comprobar que Dios es todo lo que Él dijo que era. Yo les digo, por ejemplo, una explicación muy básica de por qué creer en Dios versus por qué no creer, ¿no? Y muchas veces he dado este ejemplo. Si nosotros los cristianos tenemos razón en lo que decimos, pues los ateos y los que no creen en Dios la van a ver difícil. Si los ateos tienen razón en decir que Dios no existe y después de esta muerte ya no existe más vida y ahí queda todo, si ellos tienen razón, entonces si nosotros los cristianos estamos equivocados, si morimos, pues ahí quedamos y no pasa nada. Pero si nosotros tenemos razón, ¿qué va a pasar con los ateos? Si nosotros tenemos razón en que después de esta vida existe una muerte eterna, pues ellos son los que tienen mucho que perder y nosotros no. Entonces hasta por lógica es conveniente creer en Dios. Y hay muchas personas, obviamente, que se encargan de distorsionar la verdad, y hubieron muchas personas, como un escritor de ciencia, Isaac Asimov, escribió "Yo soy ateo", dicen, ¿no? Y también Sigmund Freud, ¿no? Un médico austriaco, padre del psicoanálisis, rechazaba abiertamente la idea de Dios, y él decía: ni en mi vida privada ni en mis escritos jamás he mantenido en secreto el hecho de ser abierto y completo no creyente, dice, ¿no? Vladimir Ilich Lenin decía, ¿no? La religión es un mal producto de un mal régimen social. Friedrich Nietzsche decía, ¿no? Negó la existencia de Dios a tal punto que él dijo que Dios había muerto, ¿se acuerdan? ¿No? Dios ha muerto, y además escribió: no puedo creer en un Dios que quiera ser alabado en todo momento, decía él, ¿no? La historia recoge que este hombre pasó los 10 últimos años de su vida loco, ¿no? El escritor francés también, Pierre Bailly, aseguraba: yo no puedo ser religioso ni creer en Dios. Prefiero la filosofía, la lógica, la razón, pues no puedo poseer al mismo tiempo lo evidente y lo incomprensible, decía él, ¿no? Charles Chaplin también negaba la existencia de Dios y dijo: por simple sentido común no creo en Dios, no creo en ningún Dios, decía, ¿no? Entonces todos estos hombres impenitentes tendrán su momento ante el gran trono blanco. La palabra de Dios dice en Lucas 12:28 que ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, dice la palabra de Dios. Entonces el infierno es un lugar de separación eterna. El infierno es un lugar que, como dijimos, queda en el centro de la tierra, ¿no? Ojo con ello. Entonces,
La Biblia nos habla en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Seol, el Hades o el infierno quedan en el centro de la tierra, ¿no? Y ahí es donde van las personas que fallaron, que no quieren a Dios. Pero en el juicio final, el infierno va a ser lanzado a otro lugar que se llama el lago de fuego. Entonces, si quieren que les explique científicamente esto, es fácil. Pues el lago de fuego puede ser como el sol, ¿sí? Una estrella que para ardiendo. Y en la tierra, en el corazón de la tierra, pues existe el infierno. Pues cuando Cristo hable del juicio final, cuando Dios establece su juicio final, dice que los cielos y la tierra van a pasar, van a dejar de existir. Van a haber, ¿por qué? Porque van a haber nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, digamos científicamente, el planeta Tierra va a ser arrojado, ahí con el infierno al centro, ¿a dónde? A una estrella gigante, a un lago de fuego. Esto es una manera científica de explicar cómo el infierno va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad, lo que nos dice Apocalipsis 20:14. Entonces, para que sepan, el lago de fuego es otro lugar, no es lo mismo que infierno. Ojo con ello, nos relata la palabra de Dios. Entonces son lugares diferentes, pero ambos obviamente el propósito sirve para castigar a los infieles. Entonces, obviamente, la Biblia habla de un lugar de juicio que se encuentra en el corazón de la tierra, y Números 16:32, Isaías 57:9, Amós 9:2, Mateo 12:40, Lucas 16:23, Efesios 4:9 nos hablan al respecto, y no puedo hablar mucho de esto por el tiempo que ya se nos acorta. Entonces, la Biblia nos relata en múltiples pasajes al respecto. Entonces, no debemos dejar de creer en ello y tenemos que hablar de eso. Jesucristo justamente nos vino a librar de ello. Dios es un Dios de amoroso y no quiere que tú y ni yo perezcamos y no caigamos ahí. El hecho de que seas cristiano de título, de nombre, no te garantiza de que no vayas al infierno. Lo que te garantiza es que seas un cristiano de corazón y que cumplas la palabra de Dios a cabalidad, porque ninguna cosa inmunda va a entrar al reino de los cielos, pero más sin embargo las personas de cualquier pecado que tengan y lo sigan practicando y no arrepintiéndose, esas van a ir al infierno por la eternidad. Ojo con ello. Y quiero terminar con argumentos que han puesto muchas sectas como los adventistas, los testigos de Jehová, ateos, gnósticos con respecto al infierno. Dicen que la doctrina del infierno transgiversa el carácter de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les puedo decir que la doctrina del infierno definitivamente no transgiversa el carácter de Dios por lo que hemos enseñado. Además de ser amoroso, bondadoso y lleno de gracia, el Dios que se da a conocer en las Escrituras hemos dicho que es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios juez justo que castiga a los malhechores. En Proverbios 17:15 dice la palabra de Dios: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Jamás Dios va a justificar al impío y va a decir que no se le castigue al malo. Dice la palabra de Dios que el que condena al justo es un injusto. Y dice, ambos son igualmente abominación para el Señor. Entonces el infierno sirve para exhibir la perfecta justicia del Dios omnipotente que tenemos. Así es que este argumento de que el infierno tergiversa el carácter de Dios está por los suelos. Otro argumento que dan estas sectas y muchas personas dice que genera una obediencia manipulada por el miedo, dice, ¿no? El infierno, ¿no? Y esto es ridículo, ¿no? Obviamente hasta los seres humanos advertimos a nuestros hijos, como les dije, sobre las consecuencias de algo malo, de tocar fuego, de tocar corriente, advertimos, y eso obviamente naturalmente produce un cierto temor, y por ese temor justamente no vamos a tocar la corriente eléctrica o no vamos a agarrar el fuego, ¿sí o no? Es algo muy natural y muy lógico. ¿Alguna vez tú te has quemado? ¿Alguna vez tú te has electrocutado? A ver, ¿quieres volverlo a hacer? No. ¿Qué te genera? Miedo. Miedo
por lo que pasaste, ¿no? Entonces, esto queda por los suelos, ¿no? No es verdad esto, ¿no? Otros dicen, implica un castigo sin ningún propósito redentor, dicen, ¿no? El infierno no puede ser real porque implica un castigo sin ningún propósito redentor, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Es cierto que la condenación eterna no tiene ningún propósito redentor. Ojo, los que van al lago de fuego y azufre por la eternidad estarán allí eternamente, obviamente. Pero a nivel puramente lógico respondamos, ¿por qué se trata este tercer argumento de una refutación a la existencia del infierno? Ridículo, ¿verdad? Es como decir que el queso no existe porque no sacia la sed, ¿no? O los elefantes no existen porque no saben cambiar bombillas eléctricas, ¿no? Es algo ridículo. Entonces, el queso y el elefante fueron creados para diferentes propósitos. El infierno no existe para redimir nada, ¿no? Este tercer argumento, pues, entonces es vano, no viene al caso, ¿no? Otro argumento que dicen que su único objetivo es causar dolor del infierno, por lo tanto no existe, dicen, ¿no? Entonces, el propósito de la condenación eterna de los impíos no es el de causar dolor, ojo, sino el de glorificar la perfecta justicia y la santidad de Dios. Dios será glorificado en los vasos de misericordia y en los vasos de ira, dice Romanos 9, 22 y 23. Cuando los santos contemplaron la destrucción eterna de la gran ramera Babilonia, dice que en Apocalipsis que proclamaron: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son los del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Por lo tanto, la manifestación de la ira divina produce gozo en los corazones de los seres celestiales, como hemos visto. Revela el hermoso carácter de Dios, que es justo, es recto y santo, santo y santo. Por lo tanto, el único objetivo no es causar dolor, como dicen. Por lo tanto, no existe infierno, no. Otro dicen que el infierno no existe porque no resuelve el problema del mal, dicen. Entonces, este argumento es muy similar al tercero que les di, ¿no? ¿Quién dijo que el infierno tenía que resolver los problemas del mal? ¿No? Entonces pensemos una vez más en los ejemplos del queso y los elefantes, como les di, ¿no? Entonces es verdad que las narices no vuelan, ¿no? Qué pena, ¿no? Pero de nuevo, no fueron creadas para volar, obviamente, ¿no? Así que aunque el infierno no resuelva, entre comillas, el problema del mal, sigue existiendo. Otro argumento que dicen que la palabra infierno no aparece en la Biblia, ¿no? También un argumento muy simplón, muy triste, ¿no? Obviamente el infierno no existe en la Biblia porque les dije la palabra infierno viene del latín infernum y la Biblia fue escrita en griego y en hebreo. Así es que mis queridos amigos que piensan eso, enseñémosle que están equivocados, ¿no? Entonces, obviamente es tan ridículo como decir que la Trinidad no existe porque la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Hay muchas palabras que no están en la Biblia, ¿no? La Biblia no es un diccionario, por si acaso. Entonces, de hecho, no hay ninguna palabra española que aparezca en la Biblia, porque obviamente la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo o en griego. Entonces, refutado esto, ¿no? También ya les dije que muchos dicen que el infierno alude al valle de Hinnom. Ya les dije que era una representación, una metáfora que hacía Jesucristo, ¿no? Hay otros que dicen no hay que basar la doctrina en una parábola, dicen, ¿no? Entonces, obviamente, aquí yo también digo amén, no hay que basar una doctrina en solo una parábola. Estamos 100% de acuerdo y no hay que basar una doctrina en ello. Sin embargo, obviamente, se olvidan muchos que la doctrina del infierno no depende de la parábola de Lucas 16. Hemos dicho que no es una parábola, es una enseñanza. Entendemos las parábolas a la luz de las enseñanzas doctrinales que nos hablan sobre la condenación eterna y no al revés. Entonces, si hemos dicho muchos textos como Mateo 5, 22, Mateo 5, 29, 30, Mateo 18, 9, Mateo 23, 5, Mateo 33, etcétera, no son parábolas y hablan del infierno. Y otros dicen, el fuego eterno se apaga, dicen muchos, ¿no? No sé de dónde habrán sacado estos argumentos medios locos, ¿no? Entonces, estos argumentos en verdad no son planteados, ¿no? Bíblicamente, ¿no? Muchos hablan de sabemos que la Biblia habla de un fuego eterno, ¿no? Ojo, Judas 7 nos habla que Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ojo, entonces,
quedan ridiculizados estos argumentos, ¿no? Y el otro argumento que dicen que el infierno no existe porque la Biblia dice que los malvados serán consumidos y ahí quedan, pues finalmente obviamente no es así, ¿no? Obviamente. Salmos 21, Isaías 1, Salmos 37, no implica que los malvados dejarán de existir, obviamente. En primer lugar, ojo, aluden obviamente de una muerte eterna. Ojo, en el caso de que se refiere la palabra a la eternidad, los verbos consumir y destruir son perfectamente compatibles con la eternidad, obviamente. Así es que esto no tiene argumento en estas refutaciones que hacen estas personas. Entonces, recapitulando, el infierno no tergiversa el carácter de Dios. El miedo no tiene por qué ser malo. El infierno no tiene por qué tener un propósito redentor, ¿no? El infierno existe para la gloria de Dios y declara la justicia de Dios y el amor de Dios. El infierno no tiene por qué resolver el problema del mal, ¿no? Esto no es su propósito. Y aunque la palabra infierno no aparezca en la Biblia, no deja de ser una enseñanza bíblica. Entonces, hay mucho que aprender al respecto. Y yo espero en verdad que esta palabra haya llegado a nuestros corazones, ¿no? Yo quiero terminar leyendo Apocalipsis, ¿no? La cual nos relata justamente de los tiempos finales, ¿no? Y yo les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Entonces, aquí es muy claro lo que dice la palabra de Dios. Es clarísimo lo que dice, ¿no? La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20 nos comienza relatando sobre el milenio, que ya es motivo de otra enseñanza, y nos relata también a partir del versículo 11 sobre el gran trono blanco, el juicio. Y les voy a leer. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice la palabra de Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y ojo, para la humanidad, para los seres humanos. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esta palabra no tiene punto de discusión y que nos sirva a nosotros para justamente agradecer ese gran plan redentor de Cristo. El infierno justamente es el cual Jesucristo vino a prevenirnos. Y el plan de salvación es justamente eso, salvarnos de ese infierno, de esa muerte eterna, de ese lloro y crujir eternos donde el gusano no muere, de ese sufrimiento, de ese tormento eterno. Jesucristo vino a salvarnos de eso, y es de eso de lo cual tenemos que predicar. No el evangelio light, simple y barato, de que solamente Dios es amor, de que Dios te ama, de que Dios te limpia y todos felices y contentos. No, hay que hablar la verdad completa, de que Cristo vino. Dios es amor, claro que sí, y vino a salvarnos, pero a salvarnos de un infierno. Vino a salvarnos de una condenación eterna, y por ende tenemos que hablar del pecado. Para aquellos detractores de prédicas como estas, pues les digo, justamente lo que nosotros predicamos es lo que Cristo habló. Y esta palabra es para todos y para quien les habla. Aquí no les está hablando un puritano santito que esta palabra yo ya tengo el cielo asegurado. Yo sé que voy a ir al cielo siempre y cuando me mantengo en el camino de Dios, que es mi propósito, siempre y cuando cumplo con los mandatos, que es mi propósito. Y si por algo llego a fallar, pues tengo que arrepentirme inmediatamente y no hacerlo vez tras vez y arrepentirme tomándole el pelo a Dios. No, Dios es justo, recordemos, de tal manera que no juguemos con fuego. Arrepintámonos una vez y para siempre, para que la sangre de Jesucristo no caiga en vano. Jesucristo vino a morir por ti y por mí en la cruz.
vino a salvarnos de esta muerte eterna, vino a salvarnos de la condenación del pecado. Así es que te hablo a ti, que me estás mirando y probablemente de repente nunca has escuchado de Jesucristo y de su plan de salvación. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Lo primero que predicó Jesucristo cuando estuvo en el planeta Tierra, la primera prédica que dio, ¿cuál fue? Arrepentíos y convertíos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Si tú estás ahí practicando el adulterio, la fornicación, los ceros, la contienda, hechicerías, estás consultando a brujos, estás practicando pecados sexuales, estás a favor de aberraciones sexuales, si tú estás ahí pecando con disensiones, con pleitos, eres pleitista, si eres insultante a Dios, si eres impío, si eres idólatra, si eres borracho, si te gustan las drogas, si te gustan los placeres humanos, si te gusta mentir, si te gusta juzgar, si te gusta chismosear, si te gusta murmurar, si te gusta rajar de las personas sin pruebas, si te gusta calumniar, todos estos pecados ya los hemos enseñado antes, repasen las enseñanzas que son los que se castigan por Dios. Si tú no quieres seguir a Dios, pues déjame decirte que todo esto tienes que arrepentirte. Si no quieres leer la Biblia, si te aburre leer la Biblia, si no quieres ir a una iglesia, no quieres pertenecer a una iglesia, te cuento que esto es pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. De esto te quiere librar Dios del infierno. Si tú no te arrepientes de estas cosas que estás practicando o practicaste y nunca te arrepentiste, pues ya sabes cuál es tu designio, el lago de fuego por los siglos de los siglos. Y hablo también al pueblo cristiano. Tenemos un Dios que nos juzga a través de su palabra. Tenemos el espejo que es la palabra de Dios, ante el cual tenemos que guiarnos siempre. Y si es que Dios te está dictaminando que hay algún pecado en tu corazón, arrepiéntete. Porque puedes haber sido cristiano 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Pero si ahora estás pecando y viene Cristo, ahora te vas a quedar. Y si no te arrepientes, vas a parar al lago de fuego y azufre. Recuerda, Jesucristo nos enseñó que vinieron delante de su trono en el tiempo final personas que decían: Señor, yo profeticé en tu nombre, yo sané enfermos en tu nombre, Señor, yo ayudé en tu nombre. Y Jesucristo les dijo: apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. El cristianismo es una carrera de resistencia. No por el hecho que hayas dejado ya la droga, la infidelidad, pecados, ya estás salvo. Tienes que seguir hasta que Cristo venga, manteniéndote puro. Así es que, amigo o amiga que nos estás viendo, yo te invito a arrepentirte de tus pecados, porque ya sabes que eso tiene consecuencias y para eso vino Cristo. Cristo no vino a filmar una película. La sangre que Cristo derramó no fue por las puras. Tan terrible es el infierno que Cristo vino y murió por nosotros. Tan terrible y real es el infierno que lo único, escúchame bien, lo único que podía librarnos de eso es el sacrificio de su único Hijo de Dios, de Jesucristo, de la masacre que tuvo Él. Por lo tanto, el no creer en el infierno es ridiculizar la muerte de Cristo. El no creer en el infierno es decir: Cristo, por las puras has venido. Dios, tu plan es por las puras. Hermano, hermana amada, amigo o amiga que me estás viendo, hoy es día de salvación, hoy es día de arrepentirnos. Ahí donde estamos, yo te invito a inclinar tu rostro, cierra tus ojos y ora conmigo. Y entrégale tu vida a Jesús y arrepiéntete de todo pecado. Digámosle así: amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Hoy comprendí de lo que me quieres librar y salvar, Señor, gracias. Perdóname, Señor, si nunca me he arrepentido de mis pecados, mas hoy te confieso mis pecados y me arrepiento uno a uno de ellos. Perdóname, Señor. Y dile ahí la lista de pecados que tengo y arrepiéntete uno por uno. Y dile: Señor, no quiero volverlos a hacer. Reconozco que tú has venido a salvarme de ello. Yo te acepto como mi Salvador. Y quiero vivir conforme tus mandamientos y tus órdenes, no conforme mis pensamientos o lo que me haya dictado mucha filosofía o secta o religiones. Quiero basarme en lo que dice tu palabra y vivir contigo, Señor, y hacer tu voluntad y no caer en el pecado nuevamente. Yo te acepto como mi Señor y Salvador y te abro las puertas de mi corazón para que vivas en Él eternamente y para siempre. Quiero tener vida eterna contigo, Jesús.
y quiero enseñarle a otras personas, ahora que estoy en vida, de que tú has venido a salvarnos del infierno, de la muerte eterna. Y quiero enseñar a las personas, así como hoy me has enseñado, que se arrepientan de sus pecados. Y si tengo familiares que están en pecados, de iras, de contiendas, de promiscuidad, de drogadicción, de borracheras, de orgías, de infidelidad, se los voy a decir en tu nombre, Jesús, para que sean librados y te acepten a ti como Señor y Salvador y sean librados del infierno eterno. Gracias, papito lindo, por darme esta oportunidad. Me arrepiento, Señor, y no más pecaré, y no más te fallaré, y por ello te buscaré para mantenerme firme contra las acechanzas del diablo. Y no más escucharé los argumentos del diablo diciéndome que no existe un castigo, que tú eres buena gente solamente y que tú no vas a castigar a nadie. Perdóname, Señor, por haber creído esas mentiras. Ahora, Señor, sé que eres un Dios amoroso, un Dios que me ha dado miles de oportunidades y que eres un Dios justo, que va a poner castigo y condenación para todos aquellos que estén lejos de ti. Gracias, Señor, porque hoy estoy contigo y me libras de toda esta muerte terrible. Gracias, papito, te doy por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Damos a Dios entonces por esta preciosa palabra, que estoy seguro nos va a servir para reafirmar nuestra fe, para agradecer a Dios por esa sangre preciosa que murió, para no burlarnos y pensarla 10,000 veces antes de pecar, en que estamos traicionando la sangre de Jesús y estamos a puertas probablemente de ser condenados eternamente al infierno si Cristo viene ya. Dios le bendiga, amada iglesia, nos seguimos contactando, hay enseñanzas hermosas que se nos vienen todavía aún de escatología, sobre el milenio, sobre el cielo, vamos a profundizar sobre el lago de fuego, sobre el juicio de Dios, sobre la nuevo cielo, la nueva Jerusalén, sobre las bodas del Cordero. Hay muchas cosas lindas que se nos vienen para seguir aprendiendo sobre escatología, sobre profecía bíblica. Dios los bendiga, los amo mucho y están en mis oraciones. Hasta luego.